El día de hoy te voy a hablar de un tema, de una historia que cuenta Jesús hablando de la higuera estéril. Y si traes tu Biblia, y si no traes Biblia, levanta tu mano para que te den una Biblia, pero pueden ir buscando Lucas 13, del versículo 6 al 9, ahí van a encontrar la historia de la higuera estéril. La historia de la higuera estéril, mis queridos hermanos, es un mensaje corto, pero es un mensaje muy profundo. Es un mensaje de exhortación para aquellos que creemos en Dios. Es un mensaje que está dirigido para todos aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios y para aquellos que saben que deberían de hacerla, pero nos hacemos sordos. Es para este tipo de personas, y yo creo que abarca a todos los creyentes. Bueno, Lucas 13, del 6 al 9, se lo voy a ir leyendo. Es en la Nueva Traducción Viviente donde yo lo tengo. Ponga atención. En lo que ahí preparan la imagen, ponga atención. Dice: luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero: llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió: Señor, dale otra oportunidad, déjala 1 año más y le daré un cuidado especial, dice, y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien, si no, entonces puedes cortarla. Es un mensaje. Jesús siempre habló en parábolas, ¿no? Jesús siempre metía ahí un mensajito oculto ahí y había que echarle cabeza para entender qué era lo que quería decirnos, pero creo que está claro en algún sentido lo que el Señor está queriendo hablarnos en esta mañana. Esta historia está enfocada en el fruto personal de cada ser humano. Si tú quieres saber cómo es una persona, tú te vas a dar cuenta cómo es a través de sus acciones. Porque yo puedo venir y decirte muchas cosas sobre mí. Yo te puedo contar muchas cosas sobre mí. Muchas cosas que yo sé hacer, muchas cosas que yo domino, muchas cosas que me gustan y no me gustan. Pero si tú empiezas a convivir conmigo, te vas a dar cuenta que probablemente estoy alardeando, probablemente estoy mintiendo, probablemente no soy esa persona tan compasiva y tan amorosa que presumo decir ser. Si ustedes quieren saber cómo soy yo, pregúntenle a mi esposa. Ella sí les va a decir si soy o no soy o me parezco. Pero ¿por qué? Porque ella sabe cuáles son mis frutos. Ella conoce mis frutos más íntimos y ella conoce mis logros, y ella conoce mis caídas y mis procesos y mis desiertos, mis etapas difíciles. Ella las conoce. Entonces, la historia de la higuera estéril habla del fruto personal de cada uno de ustedes. No estamos hablando del fruto como iglesia, ¿no? Que como iglesia podemos entender que el fruto podría ser llenar la iglesia y tener muchas cosas y actividades. No me estoy enfocando en eso. Aquí el Señor está hablando del fruto personal, tus actitudes, tu carácter, tu forma de ser. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, esto tiene que ver con un cambio interno. El venir a Cristo sí trae mucha bendición a nuestra vida. Porque cuando venimos a Cristo, conocemos un amor que no conocíamos. Que el mundo nos habla del amor, pero el amor del mundo es como que si me das, te doy. Si estás conmigo, estoy contigo. Y si fallas, pues probablemente te puedo dejar de amar. Y el amor de Cristo no es así. El amor de Cristo es: voy a amarte hasta la eternidad, y si caes voy a estar contigo y te voy a levantar y te voy a enseñar y te voy a ayudar. Entonces, estar con Cristo sí se trata de amor, pero también se trata de cambio. Y es ahí donde muchos cristianos o muchas personas que llegan al evangelio ponen un freno, ¿no? Porque, caray, o sea, ¿quieres que cambie qué?
¿Y por qué lo tengo que cambiar? O sea, si yo estoy bien, yo así me manejo y en esta área, Dios, no te metas, porque esta área es mía y aquí así soy y así me moriré, ¿no? Hay gente que así dice, ¿no? Así soy yo a estas alturas, ¿cómo voy a cambiar? Yo a estas alturas, o sea, yo ya estoy muy grande para cambiar. Hay mucha gente que tiene esa mentalidad, pero la verdad es que llegar a Cristo y conocer de Él y de su amor tiene que ver con cambio. Tiene que ver con un cambio personal y tiene que ver con una palabra muy, a veces es difícil, es fácil decirla, pero es difícil aplicarla y tiene que ver con el compromiso. Diga conmigo compromiso. Tiene que ver con el compromiso. Es un trabajo de dos. Así como el matrimonio es un trabajo de dos, así también nuestra relación con Él es un trabajo de dos. ¿Por qué? Porque el Señor está ahí tocando la puerta, dice Apocalipsis. Él está tocando la puerta, llamando. Dice, si tú abres la puerta, o sea, requiere una acción de nuestra parte. Dice, entonces entraré con Él y cenaré con Él y tendremos una relación. Pero el Señor toca la puerta. Si tú no la quieres abrir, no se va a dar esa relación, no se va a dar ese compromiso entre los dos. Amén. ¿Está conmigo? Ok. Bueno, punto número 1 debe de salir ahí. Dice, llamado a dar fruto personal. Ok. Llamado a dar un fruto personal. Usted y yo estamos llamados a dar fruto. Usted no está llamado a calentar sillas. No. Usted está llamado a dar un fruto personal. Dice, la higuera estéril representa a las personas que reciben oportunidades para producir fruto espiritual, pero no lo hacen. Esas son las higueras estériles. Y ojo, analícese un poquito el día de hoy y póngase a pensar si soy una higuera que da fruto, fruto bueno, fruto malo, o si soy una higuera estéril. Eso es lo que hoy, ese es el trabajo que usted y yo tenemos que hacer en esta mañana. ¿Qué clase de higuera soy? Este fruto puede interpretarse como nuestras acciones, nuestro carácter, nuestra obediencia a Dios en nuestro caminar con Cristo. ¿Cuáles las preguntas que hoy te tienes que dar en esta mañana? ¿Estamos dando fruto en nuestras vidas o no? Esa es una pregunta que tú tienes que hacerte en esta mañana. Otra pregunta, ¿estamos respondiendo al llamado de Dios con acciones, fíjese, que reflejen nuestra fe? ¿Cuáles son tus acciones que reflejan tu fe? Tu fe es lo que tú crees. Yo creo en Dios, creo en su amor, creo que Él me ama, creo que Él me guarda, creo que Él está conmigo, Él es apacible, Él es paciente, Él es amoroso. ¿Yo tengo esa clase de frutos o batallo o no los tengo? ¿Cuáles son mis acciones? ¿Cuál es mi comportamiento cuando las cosas no salen como yo espero? ¿Cuáles son mis acciones? ¿Cuál es mi comportamiento cuando la gente me falla? No hace lo que yo esperaba que hiciera o no entiende lo que yo quiero decirles. ¿Cuál es mi fruto que yo estoy dando? O tal vez aún cometemos los mismos errores, los mismos pecados, las mismas actitudes. Seguimos batallando en las áreas de nuestra vida. Seguimos batallando en nuestra familia, con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros semejantes que nos rodean. Sigo teniendo esas actitudes incorrectas que yo ya sé que debería de cambiar. Y aquí yo creo que todos sabemos cuál es el área con la que nosotros batallamos, que tiene que ver con el carácter. ¿Cuáles son los frutos que Dios espera de nosotros? ¿Se lo sabe? Los frutos del Espíritu, ¿cuáles son? A ver. Muy bien. Yo sé que ya los vieron qué tramposos, ¿no? Ya los vieron ahí. Qué chiste. Gálatas 5, 22 al 23 habla de estos frutos. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Cuántos tienen amor? Yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mi familia. Ok, muy bien. Paz, paciencia. Ese fruto es el que, es Diosito Santo.
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Un cristiano que recibe la palabra de Dios, pero no actúa en consecuencia de ella, podría ser como la higuera estéril. Si usted viene a la iglesia, si usted mira ahí un videíto y una prédica, si usted agarra su Biblia y se pone a leerla y dice, órale, yo aquí estoy fallando, o mira, esto es lo que Dios pide de mí, pero usted nomás agarró esa Biblia y la guarda, miró ese videíto y dijo, qué padre, pum, y lo quita, viene a la iglesia y dice, qué a gusto estoy aquí, qué padre lo que predicó el pastor, y se va y no aplica nada de lo que usted está escuchando. Entonces cuidado, puede ser que usted sea una higuera estéril. Porque acuérdese que la historia habla de un jardinero que dice, espérame tantito, voy a tratarla de una forma especial, dice. Voy a regarla, voy a cuidarla, voy a fertilizarla. ¿Y sabe qué son ese tipo de acciones que hace el jardinero? Es la palabra de Dios, es el amor de Dios. Es cuando Cristo viene y entra en nuestras vidas y nos empieza a mostrar un mundo diferente y entramos al conocimiento de su verdad. ¿Y cuál es su verdad? La Biblia, la palabra de Dios. Y cuando entramos en el conocimiento de la verdad, usted y yo deberíamos de reaccionar en consecuencia de lo que aprendemos. Esto tiene que causar en usted le voy a decir así, una incomodidad. Es como si yo tengo una herida y alguien me echa limoncito en la herida y duele. ¿Por qué? Porque hay algo que no está bien. Porque hay una herida que está ahí. Y esa herida la podemos representar como pecado, algún rencor, algún trauma, alguna falta de perdón, alguna situación que venimos arrastrando. Y que viene la palabra de Dios y nos habla del amor, nos habla de perdonar, nos habla de ser pacientes, nos habla de amarnos, habla de amar a tus enemigos, y tú y yo no actuamos en consecuencia. ¿Cómo es como actuamos? ¿Por qué? Que me pida perdón él a mí. Que me pida perdón él a mí, porque si yo no hice nada, yo soy el afectado, yo soy la víctima. Entonces, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está esa palabra haciendo rema en tu vida? ¿Y dónde está esa palabra en la que tú deberías de actuar en consecuencia? Estamos actuando en rebeldía, más bien. Y tú te estás convirtiendo en una higuera estéril. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Usted y yo debemos concientizar que lo que escuchamos aquí, todo lo que tiene que ver con Dios y su palabra, son establecidos para nuestro crecimiento. Y cada cosa que usted aprende y aplica son para producir cambios en usted. Dios viene a tu vida, fíjate. Dios viene a tu vida y te voy a decir una cosa. La gente le dices, ven a la iglesia. No, es que yo todavía no estoy listo. Yo todavía me siento que yo no puedo llegar a ese lugar, porque ahí la gente pues no es como, pues todos son buenos y yo soy malo y todo eso, ¿no? Pero la verdad es que no es así. Hay un pastor, hay una frase que dice que la iglesia es como un hospital de enfermos. Aquí venimos a curarnos, aquí venimos a sanarnos, aquí venimos a que nos atienda el doctor y nos dé una receta y empezamos a sanar. A eso venimos. Entonces, se trata de que usted pueda venir aquí y pueda empezar a producir cambios en usted, para que usted pueda ser diferente. Usted llega a la iglesia y le voy a decir algo, Dios lo acepta tal y como usted llega. Dios no lo rechaza. Usted puede llegar cansado, usted puede llegar con mucho odio, con mucho rencor, con mucho dolor, y Dios no lo rechaza. Dios le abraza. Pero en el momento en que usted decide empezar a seguirle a Él, usted va a empezar a notar que en su vida van a empezar a haber cambios. Y de repente, usted, ese odio, rencor, todo eso, va a empezar a tener necesidad de perdonar, de liberarse, de soltar. Entonces sí, llegamos a la iglesia con muchas cosas
cargando, pero Dios nos empieza a liberar de todas esas cosas conforme empezamos a meternos con Él. Y la palabra es lo que hace, la palabra nos confronta. La palabra nos dice, esto que estás haciendo no está bien, esto que estás pensando no está bien, no te ayuda, no te sirve. Usted quiere ir a un psicólogo, está bien, vaya al psicólogo, pero lea la Biblia y se ahorran algunos pesos ahí, porque muchas cosas están ahí. Muchas cosas que incluso los mismos psicólogos aplican, usted las va a encontrar en ese libro. La psicología dice que cuando uno no perdona, el que se está haciendo daño es uno mismo. Uno está cargando con algo que solamente tú lo estás cargando, nadie más. Y la Biblia la palabra de Dios nos llama a perdonar. Y la consecuencia de perdonar es que tú empieces a vivir en paz. Amén. Fíjese, 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, no sé si alcance a ver ahí, pero dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer, ¿qué cosa? ¿Qué dice ahí? Lo correcto. Dice, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Para eso es la palabra de Dios. Para eso es que usted llega aquí y se le predica y se le enseña para que usted pueda producir buenas obras. Entonces, si usted se da cuenta, todo tiene un porqué. Todo tiene una razón de ser. Y lo que Dios desea de nosotros es que usted sea una higuera que produzca mucho fruto. Que la gente se complazca de tenerla en su vida porque usted da frutos. Frutos de amor, frutos de paz, frutos de mansedumbre. ¿Ha estado cerca de una persona así? Que de repente usted siente, hasta se siente bien estando con esa persona. Porque se siente amada, escuchada. Porque usted se equivoca, pero esa persona lo acepta. De eso se trata, de que usted y yo seamos así. Seamos esa clase de higuera. Punto número 2. Si está tomando nota, ponga ahí punto número 2. Dice, la paciencia y la misericordia de Dios. ¿Quién es el jardinero en esta historia? Jesús. ¿Quién es el dueño de la parcela o del terreno? Dios. No se haga bolas. Jesús es el jardinero. El dueño de la parcela. En la parábola, de lo que cuenta Jesús, Dios es el dueño de la tierra, por así decirlo. Y si analiza la historia, el jardinero es el que intercede por la higuera. Es el que dice, espérame, Señor, no la cortes. Le voy a dar un cuidado especial. ¿Qué hizo Jesús por nosotros al morir en la cruz? No intercedió por nosotros. No dijo, espérate, Señor, yo voy a pagar el precio del pecado de todos ellos. Soy yo. Y yo les voy a enseñar mi amor y les voy a enseñar tu amor a través del sacrificio que voy a hacer. El martes estábamos estudiando eso, en el contexto espiritual, que fue lo que Jesús vivió y atravesó, y hablábamos de que Jesús se hizo ofrenda, ¿se acuerdan? Jesús se hizo sacrificio porque era la forma en que era perdonado el pecado, y leímos también de que era a través del derramamiento de sangre. Entonces Jesús fue a la cruz, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, y en la higuera el jardinero dice, espérame, Señor, no la cortes todavía. Entonces, si tú y yo podemos de alguna u otra manera representar la higuera, y tú estás el día de hoy aquí, es porque el Señor está trabajando en tu vida y está diciendo, espérame, Señor, no la cortes todavía, déjame trabajar en ella. Déjame hacer un trato especial con él y con ella. Yo la voy a abonar, yo la voy a fertilizar. Si usted va a la casa de mis papás, usted va a ver, parece vivero, porque tiene un jardín muy grande mi papá. Y tú vas ahí y tú
tú vas y lo disfrutas, ves las flores, las plantas, los frutos, ves muchas cosas muy bonitas, pero todo eso requiere mucho trabajo, requiere dedicación. Alguien en esa casa toma el lugar de regar, de preparar tierra, de fertilizarla, de cuidarla de todas las, ¿cómo se le llaman? Plagas que quieren atacar. Hay alguien protegiendo y pone como un vallado, ¿no? Cuida esas plantas. Bueno, Jesús hace exactamente lo mismo a través de tu vida. El problema es que muchas veces tú y yo no nos damos cuenta. Entonces, ¿qué es lo que está esperando el jardinero al hacer todo ese trato con esa planta? Que produzca un fruto, que se vea bonita, que se vea hermosa, ¿no? De eso se trata. Entonces, de que tenemos un cuidador y tenemos a alguien que está intercediendo por nosotros. En la lectura que hicimos, donde el jardinero dice, espérame tantito, y el dueño de la parcela lo permite, esto muestra la paciencia de Dios con nosotros. Danos oportunidades ¿para qué? Para arrepentirnos de nuestros pecados, para cambiar nuestras conductas, para cambiar nuestra manera de pensar. Y no es fácil, yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil cambiar tu manera de pensar cuando alguien te lastimó. Yo sé que es difícil perdonar cuando alguien te falló, cuando alguien hizo algo malo en tu contra. No es fácil. Si fuera fácil, pues ¿para qué viene Cristo? Si es fácil perdonar. ¿Para qué? ¿Para qué fue a la cruz entonces si hubiera sido sencillo? Hubiera sido, los perdono y se acabó. No. Entonces es difícil, pero es necesario para que su pueblo viva en paz. Es necesario para que tú y yo podamos vivir tranquilos y en paz. Es necesario para que tú produzcas el fruto correcto. Dios no es rápido en su juicio. Él nos da tiempo para corregir nuestro camino. Sin embargo, es importante entender que el tiempo es limitado. Eso es importante. Tú y yo no sabemos cuántos días nos quedan. Y me gusta cuando dicen la expresión, puedes salir ahorita y ¡paz! Pasa un carro y se acabó. Muy extremo el ejemplo, pero es una realidad. Tú no sabes qué es lo que va a suceder hoy en la tarde. Tú no sabes si vas a comer algo y... ya les metí miedito, ¿no? Tú no sabes, tú y yo no sabemos. Por eso es importante que tú y yo procedamos a arrepentirnos de nuestros pecados. Procedamos a arrepentirnos de nuestra conducta, de nuestra forma de pensar. Despojarnos del odio, del rencor, de todo eso que cargamos. ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad de estar batallando con esas áreas? Fíjese, segunda de Pedro, capítulo 3, del 3 al 9, está un poquito largo, pero dice, sobre todo, hablando Pedro, dice, sobre todo quiero recordarles que en los últimos días, ¿cuántos piensan o sienten que ya estamos entrando en los últimos días? Ya estamos entrando en los últimos días. Dice, sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores, dice, que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Eso ya está pasando. Y dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Versículo 5. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Esto es en los tiempos de Noé. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Escuche, versículo 7. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados. ¿Para qué dice ahí? Para el fuego, dice. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Versículo 8 dice, sin embargo, queridos amigos, y hay algo que no deben de olvidar, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día.
En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, dice, es paciente por amor a ustedes, no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos, ¿qué? Se arrepientan. Entonces, claro, hay un tiempo y tus pecados te serán perdonados, pero el tiempo es limitado. Entonces, aquí, si el Espíritu Santo te está incomodando en un área específica de tu vida, yo le doy gloria a Dios, porque eso quiere decir que tú tienes que hacer algo. Tal vez haya alguna persona a la cual tú tengas que perdonar o a la cual tú tengas que pedirle perdón. Tal vez hay una situación en la cual tú no estás en paz y tienes que entregársela a Él para que tú empieces a vivir en paz. Porque cada uno de nosotros, mis hermanos, somos muy valiosos. Cada uno de nosotros representamos el valor del sacrificio en la cruz. Por ti y por mí Jesús fue a la cruz y murió por nuestros pecados para que tú y yo seamos perdonados. Entonces, con ese amor que Él nos perdona, tú y yo deberíamos de perdonar a aquellos que están a nuestro alrededor. Amén. Este es como un ejemplo, no sé si les pasó en la escuela, pero de ese maestro que a lo mejor reprobaste, pero te da otra oportunidad, y te da otra oportunidad, y te da otra oportunidad, con el único fin de que no repruebes la materia, ¿no? A mí me pasó. Entonces te dan esa oportunidad, pero también el maestro te dice, hey, no te puedo dar tantas oportunidades, ya te di una, ya te di dos, tienes que ponerte las pilas. Es exactamente lo mismo. Tú y yo tenemos que ponernos las pilas. Dios muestra su gracia todo el tiempo para que tú y yo cambiemos. Punto número 3, me voy a apurar porque tenemos Santa Cena, dice la urgencia del arrepentimiento. Aunque hay paciencia, el tiempo no es infinito. Repita, infinito, diga conmigo. La higuera tiene un tiempo limitado para dar fruto antes de ser cortada. Esto nos enseña sobre la urgencia de arrepentirnos y cambiar. Usted y yo debemos ser conscientes que los frutos del Espíritu en nuestra propia vida, de los frutos del Espíritu en nuestra propia vida, dice, la Escritura habla de que por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Lo que dije al principio. ¿Quieres saber cómo es una persona? Observa cuáles son sus frutos, cuáles son sus acciones, no tanto sus palabras. Esa frase que sale en las novelas o dicen las mujeres, no me digas que me amas, demuestra, ¿no? Entonces, ya no quiero escuchar palabras, ya, dímelo. Eso viene en Rubí capítulo 5. Y sabe una cosa también, ojo con esto, porque el Señor creo que también habló en esto mientras escribía el sermón de hoy. A veces cometemos el error de estar más pendientes del fruto de nuestros hermanos y semejantes que del nuestro. Cuidado. Estamos más pendientes del arrepentimiento de los que nos rodean que del propio. A veces tomamos el lugar del dueño de la parcela y de la tierra. Nos sentimos como Dios en ese momento. Córtala, nunca va a dar fruto. Tranquilo, tranquila. Mateo 7 del 1 al 2 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os serás medido. ¿Cómo es tu forma de medir a los demás? ¿Cómo es tu forma de juzgar? ¿Eres misericordioso con los demás cuando cometes un error? ¿O eres así rajatabla? Ya basta, nunca vas a cambiar. ¿No? Cuidado. Cuidado, porque la Biblia habla de nuestra forma de juzgar. ¿Y sabes qué sería lo mejor? Que no juzgues. Eso es lo mejor, que no juzgues. Porque así como ellos tienen tropiezos y cometen errores, tú y yo los cometemos. Y dice la Escritura que a veces estamos más pendientes de la astillita en el ojo de mi hermano cuando no me he dado cuenta de la viga que tengo aquí atravesada. Y dice la Biblia, mejor quítate tú la viga que tienes en tu ojo para que puedas ver y ayudar a tu hermano para que se quite esa astilla. Entonces, tú quieres, enfócate en tus
propios frutos personales que tú produces o en los que te falta producir. ¿Estás produciendo un buen fruto o tu fruto es amargo? ¿O tu fruto es el incorrecto? Cuidado con eso. Tenemos que producir el fruto correcto en nuestra vida y tenemos que estar más al pendiente de nuestro propio cambio y proceso personal. Tú y yo estamos para ayudar a nuestros hermanos, no a juzgarlos. Yo no estoy aquí como pastor de la iglesia para venir y poner o imponer juicios sobre la vida de ustedes. Mi proceder debe ser compartir la palabra de Dios y que ustedes la escuchen y la pongan por obra y actúen en consecuencia de lo que se enseña. Y yo les puedo decir, comentar, recomendar y apoyar, pero yo no debería de juzgar sus vidas, porque no fui llamado a juzgarles. Fui llamado a cuidarles, a amarles, a protegerles, a aconsejarles y probablemente llamarles la atención. Pero juzgar la vida de una persona, claro que no, porque Dios puede cambiar donde Él ponga el ojo. El Señor puede hacer un cambio. Amén. ¿Hay un tiempo límite? ¿Cuándo se acabará? No lo sabemos. Jesucristo hace lo necesario para que usted y yo demos el fruto correcto, pero hay que estar junto con Él. Esa es la clave. Esa es la clave para que tú produzcas el fruto correcto. Juan 15, versículo 5, ¿qué dice ahí? Yo soy la vid, ¿vosotros qué son? Los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada, digan nada podéis hacer. Nada. Muchos ya se cansaron de querer hacer un cambio en su vida y no han podido. ¿Por qué? Porque lo han estado haciendo en sus propias fuerzas. Y usted va a decir, pastor, pero ok, entiendo la idea, pero ¿qué debo de hacer entonces? Comprométase. Compromiso. Comprométase. ¿Y de qué se trata el compromiso, pastor? ¿Se trata de venir y ponerme a hacer algo aquí? No. Se trata de un compromiso con Dios. Se trata de leer la palabra, se trata de oración, se trata de venir a la iglesia para aprender. De eso se trata el compromiso. Por eso dice, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Quieres ser un buen creyente lejos de la iglesia? No vas a poder. ¿Quieres ser un buen creyente sin oración, sin arrepentimiento? No vas a poder. Tienes que estar junto con Él, cerca de Él. Usted no debería postergar la obediencia o el arrepentimiento. Dios espera de nosotros una respuesta en su tiempo. Una persona que pospone su decisión de seguir a Cristo está en una situación similar. Corre el riesgo de perder la oportunidad de salvación. Último punto, número 4, el rol del intercesor. ¿Quién dijimos que es el intercesor? Jesús. Muy bien. Ok, ya voy a estar acabando. Entonces dice, ahora que hemos estado viendo en nuestro discipulado camino a la cruz, tratando de entender lo que Cristo vivió caminando hacia la cruz, lo que Él pasó, porque Cristo, siendo Dios, también fue hombre. Y a veces como que esta parte se nos olvida cuando hablamos de lo que Cristo hizo por nosotros. Y lo que de alguna u otra manera tratamos de explicar o estamos explicando en nuestro discipulado es qué es lo que Él vivió dentro de un contexto espiritual. Y les explicaba de esa parte en que en su esencia Cristo es trino. Dios es trino, el Espíritu Santo es trino, porque son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son uno. Entonces, aquí entender esta parte es bien crucial. Cristo se hizo pecado
Y Cristo fue separado de esa Trinidad. Cristo fue separado de la presencia de Dios. Y eso que experimentó Cristo lo hizo por amor a nosotros. Cristo también experimentó un dolor físico, que es lo que vamos a estudiar este martes. Y Cristo también experimentó un dolor emocional. Porque Cristo, si usted lee esa historia, se va a dar cuenta que Cristo fue traicionado. A Cristo lo dejaron solo sus discípulos. A Cristo estuvo en la cruz delante de su madre. Entonces, la parte humana, la parte de Cristo hombre, experimentó todas esas emociones. Y ese es el intercesor. Y todavía Cristo en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, tenemos un intercesor que le dice al Padre: Padre, espérate, no los cortes todavía. Déjame tratar con ellos. Déjame enseñarles, déjame amarles, déjame mostrarles la verdad y el camino. Dame la oportunidad. Dice, 1 año más. Dice, si ya no da fruto, está bien. Entonces, el proceso de dar el fruto correcto también conlleva el compromiso de que tú y yo apliquemos lo que aprendemos aquí. Porque dice la Escritura que el jardinero hace su parte. Y Cristo hizo su parte en la cruz. Ya no hay necesidad de otro sacrificio en la cruz para perdonar tus pecados. Tus pecados que cometiste, que estás cometiendo y que cometerás, ya fueron perdonados por ese sacrificio en la cruz. El problema es cuando el fruto que tú estás dando es el incorrecto. La Escritura dice que llega un momento en que aquellos que se creían creyentes llegan delante de Él y le dicen: Señor, déjanos entrar a tu presencia. Y Él dice: no los conozco. Pero es que nosotros predicamos tu palabra, sacamos demonios, sanamos enfermos en tu nombre. Y dice: apartaos de mí, no los conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque los frutos no eran los correctos. No se trata de jugar a la iglesia. Y esto es fuerte, pero es verdad. No se trata de jugar al cristiano. No se trata de jugar al pastor o la pastora. No. Se trata de ser oveja. Oveja redimida. Oveja perdonada. Y ser oveja. La otra vez estábamos viendo un documental y decía que la oveja es el único animal que no tiene cómo defenderse. No tiene garras. No tiene colmillos. No tiene cuernos. Es el animal más codependiente que existe en el reino animal. Y son muy distraídos. Somos muy distraídos. Entonces, qué bendición ser oveja. ¿Sabe por qué? Porque dependo de mi Padre Celestial para caminar y para seguir adelante. Qué difícil cuando soy oveja y me creo lobo. No, mi hermano. Tenemos un intercesor y Él intercede por nosotros. Fíjese, otra vez Juan 15 ahora del 5 al 8 dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y luego dice el 6: el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Versículo 7: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos ¿qué? Discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Por sus frutos los conoceréis.
Jesús, cuando Él se va de sus discípulos y deja la gran comisión, Él les dijo: vayan a todas las naciones y hagan ¿qué? Discípulos. Nunca dijo hagan creyentes. Él no dijo hagan creyentes. Él dijo hagan discípulos. Porque hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces, yo no quiero ser un creyente más. Yo quiero ser un discípulo de mi Padre. Y ser discípulo es ser una higuera que dé fruto, no una higuera estéril. Amén. Ok. Termino con esto. Filipenses 1, capítulo 1, versículo 6. Fíjese. Y estoy seguro y tenga esperanza y fe en estas palabras en su vida. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Si usted hoy está aquí, o si usted va a otra iglesia, no importa, pero si usted sabe que Dios comenzó una obra en usted, tenga esperanza y fe, porque si en usted hay disposición, la obra va a ser completada. No se desespere. No se desespere. Cuando batalle con un área, vaya con Él y dígale: Señor, me arrepiento, perdóname, ayúdame. Porque dice que Él es fiel y justo y que la obra que Él comenzó, Él la quiere terminar. Él la quiere concluir en su vida. Y todos los que están alrededor de usted, le voy a decir algo, van a empezar a disfrutar de ese fruto delicioso, sabroso, hermoso que usted da. Si usted va a la frutería, usted llega y usted va a buscar, ¿qué va a buscar? ¿Los frutos buenos o los frutos malos? Nadie quiere los frutos malos. Nadie los quiere. Todos le sacamos la vuelta y los desechamos, pero los frutos buenos, hasta nos peleamos por el aguacate, ¿no? Hasta escarbamos ahí. No, es que este está bueno. Entonces, ahora sí que produzcamos buenos frutos en nuestra vida. Seamos una buena higuera que produce frutos, porque eso se va a demandar de nosotros. ¿Cuáles fueron los frutos que tú produjiste en tu vida? Amén. Amén. Vamos a proceder a lo que sigue y vamos a hacer nuestra Santa Cena en esta mañana.